Hola muchachos, hoy es viernes, son las 6 de la tarde y como ya lo saben, en este espacio Moveos tiene el placer de recibirlos de nuevo. En las diversidades se expresan. Muchas gracias a las personas que nos siguen, que siguen las retransmisiones, que están al pendiente de los contenidos que genera Moveos para ustedes, y de esos contenidos tenemos el día de hoy una entrevista diferente con una gran invitada muy cercana a mí. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra 11ª entrevista. Ya lo sé, es muy triste, estamos cerca del final de la primera temporada. La segunda temporada va a venir recargada, va a venir con grandes invitados y con temas bastante interesantes. El día de hoy vamos a hablar sobre las poblaciones migrantes y la diversidad. El día de hoy hablaremos de sexualidad y diversidad migrante con Anabel López del programa Casa Refugiados AC. Entonces, mientras las personas se conectan y nos van a ver por este bonito medio, dejen sus comentarios debajo de este video, lo que opinen, qué creen ustedes, están de acuerdo, están en contra, qué opinan de todas estas poblaciones, qué creen que necesitamos saber. Y bueno, esto es Las Diversidades se expresan. Hoy es viernes, 6 de la tarde, comenzamos. Hola muchachos, ¿cómo están? Una semana más, es viernes, aquí tenemos a las mascotas desesperadas, ustedes ya quieren irse a echar parranda a la sala, porque recuerden que no podemos salir. Yo sé que quieren salir de fiesta a la azotea, porque no podemos salir, pero el día de hoy vamos a distraernos un ratito. Hoy tenemos una invitada diferente, especial, como ya vieron en nuestra introducción, pues se presenta con nosotros alguien importante para mí, que la quiero mucho por el trabajo que hace. Y además tiene una cosa bien bonita, que ella estudió un montón, hace un chorro de cosas, pero se presenta como una persona humana. Y eso es súper importante. Para nosotros en este espacio es un placer recibir en esta semana cercana a terminar nuestra temporada a Anabel. Hola Anabel. Hola. Hola a todos. Buenas tardes. En este viernes de cierre de semana, de este viernes que ya se antoja para tomar un breve descanso, aquellos que puedan. Eso. Pues me da mucho gusto poder compartir este espacio contigo. Gracias por esta presentación. Y, y pues justo hablando de presentaciones, pues me siento hasta súper emocionada del cierre de temporada. O sea, qué privilegio y pero también qué gran responsabilidad. Entonces, pues para compartirles a la audiencia un poquito de quién soy, pues Te justo, vamos a dar nuestra dinámica de presentación que aplica perfecto, con todos. adelante. ¿Te late? Sí, claro. Yo, bueno, te conozco de muchos años y sí, ya sabemos, ya nos han mandado comentarios de por qué llevan a todos sus amigos. Pues porque este es nuestro medio. Obviamente vamos a traer a todos nuestros amigos y bueno, nuestros amigos que hacen una chamba bien bonita. Hemos tenido personas de todas las áreas, ¿no? Las que hacen pozole los domingos y cochinita los lunes. Pero tenemos una dinámica muy bonita y para que la gente también te conozca un poco más, tenemos esta dinámica que implica que nos autopresentamos, ¿no? Lo que nosotros queremos decir y como queremos respetar lo que las personas deciden como su identidad y su nombre, que es algo tan importante, nuestra dinámica son 3 pasos, Anabel. Ok. ¿Nos podrías compartir cómo te llamas o cómo te gusta que te llamen? ¿A qué te dedicas? Todo se vale, desde el pozole hasta lo profesional, todo es válido. Y en relación a la diversidad sexual, ¿cómo te identificas? Puede ser desde la orientación, la identidad o la expresión de género o lo que tú quieras. Entonces, te dejo todo el foco para esa presentación y en un momentito continuamos con esta conversación. ¿Te late? Ok. Bien, pues. Bueno, pues mi nombre es Anabel, aunque creo que también me gusta mucho que me llamen Ana. Eso me gusta. ¿A qué me dedico? Pues básicamente como a intentar ser un buen ser humano que aporte algo a la sociedad y que ha tenido el privilegio para ello de contar también con una formación. Entonces, en ese sentido, pues
me dedico también a la psicología. Y desde esta vocación busco em, pues aportar algo para hacer una sociedad más empática, más respetuosa y en un entorno pues también pacífico y constructivo. Y para ello pues justo he tenido la posibilidad de estar en diferentes plataformas. ¿Y cómo me identifico? Pues bueno, ahí es un poco aburrido porque pues me identifico como mujer cisgénero de orientación heterosexual, entonces creo que también desde ahí ha sido un privilegio en el sentido de no ser cuestionada por, o bueno, desde ahí no ser cuestionada hacia mi sexualidad, ¿no? Y esa vinculación en la sociedad. Y que pues a lo largo como de estos años que ya tengo, tratar de conocer y comprender cómo son las otras expresiones y ser también empática y respetuosa al respecto. Ok. Eso, bueno, es importante para nosotros. Desde bueno, comprender un poco como cuál es la experiencia que tiene cada persona. Y tienes razón, para muchos nos parece como llamarle un poco como aburrido al hecho de como no parecer que somos parte de la diversidad. Pero bueno, también para nosotros es muy valioso que lo digamos porque también nos da un poco la idea de cuál es la representación de la diversidad en otros espacios, ¿no? Y hay muchos espacios que siguen limitados para la diversidad, pero que está bien, ¿no? En algún momento entraremos y estaremos ahí sin la necesidad de poder decir nada sobre nuestra libre expresión de la sexualidad y está padre. Pero por lo tanto nosotros te agradecemos mucho que seas sincera con esa, esa idea que tienes es un poco aburrido los cisgéneros. ¿No? Pues sí, es muy popular, es un poquillo aburrido, pero está padre. Muchas, muchas gracias. Bueno, como parte de este espacio también, Anabel, nosotros intentamos que las personas que vienen como invitadas podamos hablar libremente. Sin embargo, también consideramos que todos tenemos derecho a que algunos temas no podemos ser como tan explícitos. Y eso, bueno, lo contemplamos también para el tema de hoy, que no es un tema fácil, creemos que no es una cuestión fácil y que para las personas que intenten conocer estos espacios, bueno, sabrán que es muy difícil contactar a algunas personas que hacen chamba con la población sensible o que consideramos vulnerable y que es bien, bien complicado, ¿no? Nosotros pensamos que el tema de hoy era interesante, hablar sobre la sexualidad y la diversidad migrante, ¿no? Cuando hablamos de migración o que alguien se cambia de casa o que hay cuestiones en el mundo que nos hacen movernos del lugar en el que residimos, regularmente nos imaginamos familias heterosexuales, ¿no? Nos imaginamos familias o personas que pertenecen al grueso de la población, pero hay un pequeño sector que muy pocas veces es visto, que es la diversidad migrante. Y eso es lo que queríamos hablar contigo. Ok, pues yo pensaría a lo mejor como intercambiar el concepto de la diversidad migrante por esta diversidad que está en movilidad. Porque si, Okay. o sea, si ampliamos, digamos, el concepto de la migración y a veces hasta nos vamos a una definición de diccionario, pues justo retomo lo que mencionas, ¿no? Pues alguien que migra a lo mejor es alguien que cambia de lugar, pero no todos cambiamos de un lugar por las mismas razones, ni pasamos por las mismas circunstancias que nos motiven justo a movernos de un lugar. Y no es lo mismo hablar de un cambio de casa, por ejemplo, que a lo mejor a alguien desde cierto privilegio pues le entusiasma y dice me voy a cambiar a otro depa, Ujú. a hablar de me voy a cambiar de país porque busco una mejoría en mi calidad de vida o en la calidad de vida de la familia, a tengo que mudarme de mi país porque mis circunstancias o mi vida están en peligro. Entonces, Okay. pues en ese sentido quisiera como invitar a a la audiencia pues a ampliar el concepto, ¿no? De hablar de personas en movilidad, porque las personas, así como en la sombrilla de la diversidad alcanzamos muchos, también en la sombrilla, digamos, tomaré la metáfora, Ujú. en la sombrilla de las personas en movilidad,
que tienen que moverse por diferentes razones. Y entonces ahí, por supuesto, entran las personas migrantes, las personas desplazadas de un país a otro, el desplazamiento interno, las Ujú, solicitantes de asilo en un país o las personas refugiadas. Entonces es más amplio. ujú. Creo que eso era también parte de las dudas que nosotros o yo tenía un poco, porque creo que cuando pensamos en migración, creo que también pensamos mucho en sectores económicamente limitados, ¿no? Y entonces pensamos que tiene que ver la movilización forzosamente con un nivel de pobreza, ¿no? Y puede que haya otras cosas que entonces también me invitan o me forzan a moverme del lugar y que no siempre son visibilizadas. Nosotros que no estamos tan cercanos a esto, ¿cuál sería como la diferencia de estas movilizaciones? O sea, ¿qué tendría que ser una persona refugiada, por ejemplo? Bueno, pues básicamente justamente una persona refugiada o que va a solicitar esta condición en el país Ujú, tiene que ver con que su vida, su integridad corre en peligro en su país de origen. Y entonces existe un temor fundado para poder solicitar esta condición de asilo en el país. Entonces, en ese sentido es que mencionaba, no es lo mismo decidir moverme, por ejemplo, de Honduras, ¿no? A México, porque, bueno, quiero mejorar las condiciones de vida propias y de mi familia, y entonces ujú, pues empaco mis cosas o preparo un viaje y entonces me establezco en este nuevo lugar, hablar de que en el contexto de vida en el que estoy quizá está atravesado por marginación, por violencias, por alguna amenaza para mi vida, ya sea por mis creencias, ¿no? Religiosas, políticas, por mi orientación sexual, mi identidad de género, ¿no? Como hay varias razones que pueden poner mi vida en riesgo y ujú. entonces se visibiliza que en mi país corro peligro. Y entonces esto hace que en la mayoría de los casos, más bien el contexto de movimiento, de salida de mi país, es más como huyo para estar seguro en otro lugar, ¿no? Ok. ¿Qué, qué es lo que podríamos decir en este sentido que, eh, cómo poderlo explicar un poco? Existe la violencia, ¿no? Existe la violencia, existe la pobreza, existen diferentes contextos que pueden poner en peligro la vida de una persona. ¿Podrías o considerarías que em, la población LGBT más de alguna manera tiene las mismas condiciones que el resto de la población en cuanto a esto? ¿O dirías que tienen algunas características extra o diferentes que también los pueden llevar como a tener esta decisión de movilización como necesaria? Creo que justamente la población, la diversidad sexual, Ujú, justo cubre una de las razones lastimosas ujú, que pueden provocar un desplazamiento forzado, justo basado en la orientación sexual o en la identidad de género, y que eso se convierte en algunos lugares o en algunas comunidades la razón para la persecución y las amenazas. Entonces, claro, la población LGBT tiene esa característica, ¿no? ujú. Esto de la persecución a mí se me hace como muy interesante porque creo que, no sé si socialmente decimos o lo consideramos todo como bueno, es que tú decides, ¿no? Es que podrías cambiar y listo, ¿no? Porque no cambias y así te adaptas al contexto y entonces ya no tendrías que huir. ¿Qué tanto nosotros tenemos cosas muy limitadas para pensar que es algo tan sencillo, ¿no? Como si fuera tan sencillo? ¿Por qué crees que la población pensamos que podría ser una cosa de es muy fácil de solucionar, ¿no? No te tienes que ir a vivir a otro lado, que creo que pasa mucho como el depende a dónde migres, ¿no? Me lo imagino así, ¿no? Como que es aceptado
es más fácil aceptar que una persona se desplaza de su lugar de residencia o de vida por alcanzar una mejor vida a que tiene que, porque su vida está corriendo peligro. Como que es más fácil, creo, aceptar una que otra. No sé si socialmente de pronto lo podemos ver así, ¿no? Pensando en la diversidad, creo que muchas veces las vemos así. Bueno, es que se viste muy exagerada. Si tal vez no fuera una persona trans tan exagerada, no tendría por qué irse a vivir a otro lugar. ¿Qué tanto nosotros tenemos una visión limitada de las condiciones que llevan a una persona a moverse? Creo que la gran área de oportunidad es que no es solo una mirada individual, sino que son pues, justo miradas sociales, ¿no? Y en nuestro propio país lo tenemos, ¿no? O sea, esta situación de una discriminación o un estigma, porque la persona es de orientación homosexual, ¿no? O lesbiana, o porque justo no alcanzo a comprender, no tengo información o no alcanzo a comprender porque dice que es mujer, ¿no? Cuando el cuerpo que veo es a lo mejor de un hombre, ¿no? O sea, eso mismo lo vivimos en México. Y creo que esta, esta mirada, pues justo se replica y se retroalimenta, ¿no? A nivel social y a nivel estructural. Y ese es pues un gran desafío, ¿no? Porque no solamente es cambiar eh, la información que un sujeto tenga, sino como sociedad, ¿no? Como colectivos, estas Ujú. miradas que tenemos hacia el otro, ¿no? Y que ahorita el otro a lo mejor está tomando esta característica de su orientación sexual o a qué grupo dentro de la sombrilla de la diversidad sexual pertenece. Y además creo que sería como, pues, poco viable, ¿no? Pedirle al otro que deje de ser quien es. Ujú. O sea, eso es como pues no, o sea, no es posible, ¿no? Porque es como, es coartar una esencia de tu persona, de tus gustos, de tus intereses, y un poco desde ahí también decía, pues yo me identifico como mujer desde el privilegio de ser mujer Ujú. cisgénero heterosexual, en el que nunca me he cuestionado esto, ni me han cuestionado por eso, a diferencia justo de las personas que dicen, bueno, mi orientación es homosexual o yo me identifico como una mujer trans, ¿no? O sea, Ujú. ahí sí hay un cuestionamiento. Y creo que justo un poco la ventaja del programa Casa Refugiados es que sí hay una postura justo de una cultura de paz, de un respeto a los derechos humanos, ¿no? No poner una etiqueta sobre, bueno, como tú eres trans, entonces no tienes, no, al contrario, reconocernos primero como seres humanos, como sujetos de derechos y más sobre todo la población en movilidad, ¿no? Porque a veces cuando tú me decías, bueno, y las personas de la diversidad tendrán esta característica que da, pues sí, sí la tienen, pero además nos enfrentamos como, o más, bueno, no yo, ellos y ellas tienen que enfrentarse, ¿no? Como a veces hasta estos 3 o 4 estigmas que pues que se pueden depositar en ellos y en ellas y que claro que hace más difícil estos procesos de integración, de socialización y de integración local, justo cuando llegan a un nuevo país y en un Ujú. contexto de desplazamiento, porque repito, no es lo mismo llegar como turista o vengo de vacaciones, entonces pues voy a estar aquí una semana y pues sale bye, a Ujú. pues estoy aquí porque pues mi vida peligra, ¿no? O porque en mi comunidad viví esta discriminación, este estigma y entonces estoy buscando un lugar más seguro. Entonces, justo en estos estigmas que incluso se pueden como sobreponer, pues está uno, ser persona en movilidad, Ujú. ¿no? Dos, justo, si soy de la comunidad LGBT, también eso es un estigma. Si además estoy enfrentando alguna vulnerabilidad psicosocial, eso también trae un estigma. Y además, a veces puede ser, bueno, si vivo con alguna condición médica, ¿no? Como asociada a una infección de transmisión sexual, por ejemplo, o VIH, ese es otro estigma. Ujú. Entonces, claro que en las personas de la diversidad, la comunidad enfrenta grandes retos para su vida cotidiana
mexicana, y entonces cuando vamos pensando en estos otros escenarios decimos, híjole, o sea, qué chambota tienen, pero además el gran reto que hay de este cambio, como te decía, social, ¿no? No solamente de una persona, sino de todas estas estructuras, tanto en este caso de los países de donde son originarios como de los países que somos receptores, ¿no? De esta y responsables también, pues, de esta protección internacional para ellos y ellas. Ujú. Eso, claro, estoy totalmente de acuerdo con eso que yo, por ejemplo, recuerdo mucho las cápsulas o lo que de pronto nos presentan las noticias, ¿no? Sobre las personas que están aquí o de tránsito o que terminan residiendo aquí, que vienen de otros países, principalmente en nuestro caso, bueno, por nuestro continente, vienen de los países de Latinoamérica o que vienen de otros espacios y que muchas veces es como cada estado en México es, no sé, es que en tal estado nos recibieron súper bien, ¿no? Y estábamos haciendo y fue muy fácil, era fácil preguntar, era muy sencillo a lo mejor adaptarme a las costumbres, pero hay otras localidades en las que no es así, ¿no? Que a lo mejor hay este estigma de, no sé, de que es una persona que no tiene, no sé, el merecimiento a desplazarse, que deberían de, regularmente todo lo que escuchamos, ¿no? Regularmente es violento sobre estas personas o familias enteras. Pero que tanto también sí podemos hablar de que es adaptarte a una cultura en la que solamente estás de tránsito, ¿qué efectos va a tener después de esto? ¿No? Quiero entenderlo desde la parte emocional. ¿No? El hecho de desplazarte va a tener un efecto en ti, pero el hecho de llegar a un lugar que la socialización se vuelva compleja y que esto no va a durar 3 días, no te vas a tardar 3 días en pasar de un lugar a otro, regularmente no es así. Y regularmente no creo, no considero que llegues como un lugar de, ya, ahí está listo, ¿no? Ya está la casa, está el empleo y está la seguridad local, ¿no? Regularmente son cosas que se van haciendo con el tiempo, pero a largo plazo qué puedo yo ver que va a pasar en esta persona emocionalmente, psicológicamente hablando, qué pasa con estas poblaciones. Bueno, pues se enfrentan desafíos muy grandes, ¿no? Muy grandes. A veces creo que retomo este ejemplo de, bueno, sería muy fácil que volviera, ¿no? Y creo que a veces algunas personas podríamos caer en mencionar esto justo porque no conocemos las razones por las que salen, ¿no? Eh, que justo si como sociedad nos diéramos esta oportunidad de conocer cuáles son estos desafíos que enfrentan, comprenderíamos cómo a veces las personas no es, o sea, no eligen por gusto salir de su país, ¿no? Pues Ujú, eso, el moverse se convierte en una necesidad, ¿no? Y en la búsqueda de una seguridad y que todo ser humano merece. Segunda, esos procesos de movilidad, y si me enfoco más en un proceso de desplazamiento forzado, claro que sí tiene un efecto en la salud física, en la salud mental, en las relaciones interpersonales, en el proyecto de vida de la persona, ¿no? Tanto en lo que deja, en lo que tiene que dejar, como en este proceso de tránsito, así como este proceso de asentamiento al nuevo lugar y que en ese sentido, pues, eh, hay experiencias que pueden ser potencialmente traumáticas y otras que van a ser traumáticas. ujú, Entonces, porque, bueno, justo las personas que se desplazan, pues han atravesado situaciones muy delicadas en sus países de origen, pero también se enfrentan a riesgos en estas rutas, ¿no? De trayecto para llegar al país destino. Y además, como bien mencionas, pues también está el reto de la integración local, ¿no? Si deciden quedarse en este nuevo país, pues justo, o sea, como es como un duelo constante, ¿no? El duelo de lo que tuve que dejar de manera, pues, imprevista, eh, que es soltar lazos, ¿no? A veces, muchas veces con sus familias, ¿no? Y ujú. entonces, pues si salí solo, sola, desprenderme de la familia y qué va a pasar con ellos y cómo me voy a poder comunicar o no, o cómo me va a ir, ¿no? Como en este trayecto y después cuando llegue
justo cómo es cómo me adapto, ¿no? Hasta un nuevo clima, un nuevo idioma, ¿no? O códigos de lenguaje que aunque hablemos español, eh, Ujú, tenemos palabras que significan, palabras y expresiones que significan cosas distintas, ¿no? Entonces, como aprender a comprender estos códigos también de comunicación, pues toma su tiempo, ¿no? Y tiene su trabajo. El poder también lograr como una inserción justo laboral, ¿no? Cuando también, repito, está el estigma a veces en algunos espacios de, bueno, no, tú no, porque eres una persona extranjera, ¿no? ujú. O que hay algún tipo de trato diferenciado, ¿no? Justo por ser una persona solicitante de refugio. Entonces, más el seguir extrañando, ¿no? A la familia, o sea, es este duelo de lo que dejan, es este duelo de que no, de lo que no fue, es este duelo de lo que no sé qué va a pasar, ¿no? Y en el que pues tengo sí o sí que seguir funcionando en el día a día, justo en esta búsqueda de mi seguridad, ¿no? Y de establecerme en el nuevo lugar y de empezar a socializar, ¿no? Y que a veces estos mismos procesos no hacen tan fácil, pues que puedan confiar, ¿no? Y que más bien justo como una forma también de autopreservación y autoprotección, pues no es tan sencillo, ¿no? Que confíen en los espacios. Comprende, ¿tú te imaginas lo que es como comprender la red del metro? No, O sea, es decir, ¿cómo son estos cositas que hay allá arriba? Y entonces, exacto. o sea, ¿Qué es un traslado? ¿Por qué hay no, o sea, estaciones que son diferentes? ¿cuál es Claro. el sistema de moneda? ¿No? O sea, ¿cómo me traslado de un lugar a otro? ¿Cómo navego en los servicios justo de salud? ¿No? Ujú, O sea, es algo que impacta, ¿no? Entonces, claro que hay un impacto, claro que hay reacciones de estrés. Yo decía, hay algunas experiencias que van a ser potencialmente traumáticas, que van a generar un estrés que es esperado, pero que también va a estar muy de la mano con los recursos que tienen las personas. Algunos a veces, a lo mejor si uso la metáfora de un auto, van mejor equipados, ¿no? Que ok. otros. Cuando enfrentan a lo mejor, y lo pongo hasta entre comillas, la misma carretera, ¿no? Entonces, eso también va a ser como distinto, la forma de enfrentarlo. Pero incluso ante este ejemplo que les comparto, yo estoy convencida que las personas en desplazamiento son las personas más resilientes que he conocido. O sea, a pesar de las cosas tan difíciles que enfrentan, es también increíble, pero lo digo en la connotación de cómo lo acomodo en mi mente, Sí, que sale fuera han de lo que logrado salir podríamos adelante. esperar. Sí, han Ujú, logrado salir adelante, ¿no? Entonces, sí hay un impacto significativo y es por eso que es también tan valiosa, pues, esta comprensión, esta empatía, este trato respetuoso y este entorno también pacífico que se pueda compartir con ellos, ¿no? ujú. Y no solo con ellos, ¿no? O sea, creo que en general a la sociedad nos ayuda a tener entornos pacíficos. Y esperemos tener más entornos pacíficos, porque justamente me haces pensar un poco el, la ideación o la idea que de pronto podemos tener al desplazarnos a cierto lugar, ¿no? Eh, Nuestro ejemplo más común por ser México es cuál es la idea que yo tengo que me implicaría irme a Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que es el lugar de las oportunidades y yo pienso que todo va a ser mágico y todo va a ser muy fácil, porque allá hay recursos y allá hay dinero y allá hay posibilidades que en mi espacio no, pero quizá, no sé, si a veces no contemplamos el intermedio a eso o lo que nos implicará llegando ahí, ¿no? Pienso en nuestro país, que actualmente tiene una situación de violencia complicada, que tanto muchas personas podrían no conocer eso o no querer ver que eso existe en nosotros y llegan así como dices tú con la metáfora, llegan con su auto cargadísimo y de pronto aquí llegan y ¡pum! Se te quitan todas esas cosas que tenías, ¿no? Eh, que, que tanto juega un poco en contra
la idea que tenemos de lo que implica la migración o el desplazamiento, forzado o no forzado. Sí, bueno, yo digo, México, por supuesto que es un espacio muy importante en términos de refugio. Ujú. em, y bueno, pues justo porque estamos abajo de Estados Unidos. Bueno, al lado, más bien, ¿no? Compartimos Según continente. como tengan su Somos el globo paso. terráqueo, estamos Somos el cerca. paso. Entonces, bueno, pues sí, también es una realidad que hay personas que van a transitar por México con el objetivo de, pues, poder llegar a Estados Unidos. Y hay otras que justo a partir de su experiencia, porque también puede haber muchas experiencias eh, favorables, ¿no? Y algunas no tan favorables, que optan, ¿no? De decir, mejor me quedo en México, ¿no? O sea, porque ha habido una experiencia positiva, ¿no? Justo en la integración, porque ha superado también como estas expectativas, ¿no? Como en este trato respetuoso, en que ellos y ellas pueden identificar otras oportunidades, ¿no? Justo para desarrollarse personal, profesional, laboralmente en una comunidad. Entonces, em, sí, no todos van a concluir, digamos, en este objetivo de acercarse a Estados Unidos. Otra porción va a quedarse, ¿no? Y en la Ciudad de México, en algunos otros espacios del país, Ujú. para poder reconstruir un proyecto de vida, ¿no? Ya sea lo individual o lo familiar. Y entonces creo de ahí que también pues hay un gran reto, ¿no? Justo porque creo que este respeto y esta inclusión pues va de los dos lados, ¿no? Así como la persona que es refugiada va a aprender, o sea, el aprender sobre México, la cultura mexicana, pues no quiere decir que olvide sus raíces ni que tenga que dejar sus tradiciones, ¿no? Sino justo como eh, cómo puede adaptarse a reconstruir, ¿no? Aquí algo nuevo, ¿no? Y creo que para nosotros, como sociedad, nos enriquece muchísimo también, o sea, conocer de ellos, ¿no? Y aprender también de ellos. Por eso es un poco este tema de la importancia de fomentar estos entornos pacíficos, estos entornos respetuosos, estos Ujú. entornos donde nos reconozcamos como humanos, o sea, como básicamente y primeramente, ¿no? Como sin estas etiquetas, ¿no? Justo si eres de otro país o que si eres mexicano o que, ¿no? Ujú. Me hiciste acordarme mucho, bueno, de en algún momento he conocido personas, principalmente jóvenes, que se encuentran en esta, como en ese momento en el que están decidiendo si continúan el camino, se quedan, y de pronto ya están en el momento de, bueno, ya llevo semanas en esto y todavía no puedo llegar como a mi destino, pero me hiciste recordar mucho que, bueno, yo en mi caso, me dedico un poco más a acercarme a herramientas de prevención en cuanto a sexualidad. Y algo que yo aprendí mucho fue a encontrarme otras marcas, ¿no? Otras marcas de condones. Y para mí era muy, muy interesante cómo de estas personas o estos jóvenes que yo conocí tenían como guardados ciertas cosas dentro de sus cosas guardadas en sus mochilas. Y me daba mucha risa que cuando yo sacaba los condones era como, oiga, ¿podemos hacer un cambalache? ¿No? Y yo al principio lo veía como, pues sí, o sea, pasa la voz, ¿no? O sea, si alguien más, porque creo que no es algo popular, pero si alguien más necesita estas herramientas, avísame. Yo les cambio los que tengan en mal estado por unos que estén en buen estado. Y la sorpresa que yo me llevé es que esperaba que nadie se enterara y resultó que ese día yo me acabé una casi media caja de condones de las cajas de 100 que nos da el seguro. Me acabé casi media caja cambiando condones, ¿no? Y entonces para mí era muy interesante ver cómo la sexualidad también era algo que tenían que cubrir, ¿no? Era algo que no se podía decir ni expresar, pero es algo que pasaba, ¿no? Es algo que no lo limitaban. Y entonces de pronto yo me encontraba con chavas que venían súper protegidas, con chavos que decían, bueno, pues es que yo no sé qué me vaya a pasar en el camino, o vengo con la posibilidad de que quizá en el momento me encuentro a alguien y pues puede pasar, y era muy interesante para mí ver que hay muchas herramientas que nosotros damos por hecho en nuestro espacio, pero que cuando nos encontramos en esas circunstancias son herramientas que
podrían salvar tu vida de otra forma, pero que no las contemplamos o creemos que no son tan importantes, ¿no? Muchos de estos chicos, a mí lo que me decían es como, y no pasa nada, o sea, de verdad me los va a cambiar, o sea, no me va a pedir nada a cambio, como con esta idea de que también pedir algo que pueda salvar mi vida me puede poner en riesgo, ¿no? Como, si te digo que tengo vida sexual activa, puede que te aproveches de mí. Y era como estar en una alerta total y el espacio que yo les generaba era como, nos vamos a divertir una hora, ¿no? Hablando de cosas, de dudas, viendo a ver qué sale del tema de sexualidad. Y salían muchas cosas muy interesantes, ¿no? Gente que se enamoró en el camino, gente que encontró a la persona con la que quería vivir, gente que venía con una pareja, y en el camino se enojaron y es como, ¿y ahora cómo seguimos, no? Si venimos enojados y todo ese tipo de cosas que nosotros creemos que no pasan, ¿no? Yo preguntaría un poco como, ¿qué papel juega la sexualidad en estas personas que se encuentran en esta circunstancia de vida? Me hiciste recordar como un concepto que hace año y cacho ocupaba, ¿no? La baja percepción de riesgo, ¿no? O sea, como, y además también como la invisibilización Ujú, de, pues justo de circunstancias, de vulnerabilidades que como pues no me pasan a mí o no le han sucedido a alguna persona pues cercana, ujú. pues como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Sí, claro. Ya hasta me acordé de los refranes. Y entonces, justo, ¿no? O sea, creo que cuando no somos empáticos con el otro, Ujú, podemos como replicar justo ese posicionamiento, ¿no? Como, pues, como, ¿por qué lo harían, no? O, pues que se regresen, ¿no? O pues, como hace rato decías, ¿no? Pues, como, ¿por qué se viste así, no? ujú, ujú, Creo que este ejemplo, ¿no? De si yo oculto, ¿no? ¿Quién soy, no? O sea, hablando de mi orientación o de mi identidad de género, si yo la oculto, justo creo ujú, que ese es un indicador de, de lo que el contexto también promueve que haga, justo por mi preservación, ¿no? ujú, Incluso este ejemplo, ¿no? De si yo como mujer sola emprendo este proceso de movilidad, pues es importante a lo mejor que encuentre algún compañero o compañera pronto, porque eso también es una forma de protección. ujú. Porque si hablamos de vulnerabilidades, claro, o sea, y aquí hasta vamos a meter el tema género, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. Que ¿Qué onda con el género aquí? como curva en la carretera. Sí, o sea, hay características que nos hacen más vulnerables, ¿no? O sea, Ujú, ser mujer sola, o ser mujer trans, ¿no? Ser niño o niña o adolescente, ujú, ser una persona que vive con discapacidad, eso claro que va sumando como esas vulnerabilidades. Entonces, ¿qué papel juega la sexualidad en los temas de movilidad? Pues justo, primero, que esa puede ser una razón que ponga mi vida en riesgo en mi comunidad de origen y que al yo no poder permanecer ahí, tenga que moverme a otro lugar seguro. Y a veces ujú. ese lugar seguro va a estar fuera de mi propio país. Okay. Segunda, eh, ¿qué implicaciones tiene en el trayecto? Pues claro que me puede hacer también más vulnerable a ser receptor o receptora de violencias, ¿no? Desde Ujú, violencias por un estigma, o sea, a lo mejor vamos desde que, ay, me vio feo, ujú. hasta situaciones más extremas, ¿no? Como justo ser receptores y receptoras de violencia sexual y basada en género, ¿no? Como no se trata, secuestro. Pues sí, o sea, desde Ujú, cosas chiquitas hasta cosas así, o sea, claro. creo que mis manos no se vieron en la pantalla. Bueno, enormes, Ahorita ¿no? hacemos que se vean. Entonces, Ahí claro se que es ven. más vulnerable, ¿no? Ujú, Eh, Me hace vulnerable en cómo incluso me vivo a mí, ¿no? Y qué mecanismos encuentro para protegerme, ujú, desde si tengo que cambiar mi apariencia, por ejemplo, o ser más cuidadoso y cuidadosa de cómo me expreso, porque entonces a lo mejor van a escuchar que mi voz
más como afeminada, ¿no? O que Ujú. justo, ¿no? Que si tengo un manerismo, o que si yo me peino o me visto tal, pues entonces eso me pone en riesgo, ¿no? Hasta, por supuesto, los ejemplos que estás mencionando, ¿no? Porque justo los temas de violencia, lastimosamente, pues nos atraviesan a todos, ¿no? A Ujú. todos y a todos en el continente. Entonces, creo que desde ahí, estas medidas, a veces justo de, pues, mejor negar, ¿no? A lo mejor una orientación sexual o reservarme, más bien, ¿no? Como esa Ujú. información para mí, eso es un mecanismo de protección, ¿no? Ser como cuidadoso y cuidadosa de a quién le revelo también esta información, claro que eso también es una forma de protegerse, ¿no? Entonces, creo que justo el tema o la variable, si lo quisiéramos ver así, sexualidad, claro que también está como en esa intersección con los temas de movilidad. Ok. Sí, sí, justo esa era creo que mi duda, porque a mí me parece, esa es como opinión mía, a mí me parece que hay mm, muchas características que podríamos incluso pensar como obvias cuando hablamos de movilidad, ¿no? Como claro, te mueves porque no estás o seguro o cómodo en cierto espacio y te mueves y parece una obviedad, ¿no? Parece que es algo como muy simple, pero qué tanto cuando yo le empiezo a cruzar otras cosas, ya no lo hace tan simple, ¿no? Ya no es solo la cuestión de la comunidad, la comodidad más bien, dentro de ese espacio. Y hay otras muchas variantes que a veces no visibilizamos, ¿no? Esto, por ejemplo, que tú dices, yo recuerdo mucho un caso de una persona que conocí y la conocí en un ambiente que no tenía nada que ver con mi trabajo y ella dijo, bueno, es que cuando yo decidí pasarme para acá y venirme a México, yo me vine con chicos que pertenecían a la comunidad LGBT porque era más seguro, ¿no? Era más seguro venirme con ellos varones, que con varones cisgénero, heterosexuales, ¿no? Era más riesgoso para mí. Traigo un bebé, traía un hijo que en ese momento cuando ella decidió tenía 2, 3 años, me dice, bueno, yo no me iba a venir con mi hijo de 3 años, con un bebé en brazos, en un espacio lleno de hombres heterosexuales porque me arriesgaba a que le pasara algo a mis hijos o a que me pasara algo a mí y entonces se iba a hacer como más complicado y de alguna manera el venir con chicos que yo sé que sexualmente no les provoco nada, para mí era más seguro, ¿no? Y eso a mí híjole, me hacía como, claro, tiene todo el sentido. Nosotras, en nuestra comunidad, en nuestro pequeño espacio, mujeres, muchas veces hacemos eso, ¿no? Vamos a espacios donde sabemos que no nos va a pasar nada porque no somos sexualmente atractivas para esas personas, pero que lamentablemente esos espacios cada vez son menos, ¿no? Lamentablemente hay menos espacios donde puedes decir, bueno, voy a ir a un antro gay porque sé que los hombres no se van a fijar en mí y de pronto es como, pero las mujeres gay sí, ¿no? O las personas que estén ahí, cualquier persona te puede ver atractiva, pero bueno, de ahí a un paso a violencia puede que no siempre sea tan largo. Esto a mí me hacía como mucho ruido, porque ¿qué es lo obvio que vemos en la población que se enfrenta a la movilización y qué es lo que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que la gente de los otros espacios que nos está moviendo, no vemos? ¿Qué es lo que no vemos de esta población y que quizá podría ser importante sensibilizarlo o visibilizarlo para poder ver las realidades de otras personas? Pues, pues no sé si podría contestar la pregunta desde la obviedad, porque creo que estoy justo ya del otro lado, Ujú, creo ujú, yo, ¿no? ujú, Entonces, em, quizá lo que yo rescataría es que eh, contemplar que una persona no sale por gusto de su país. ok, ¿No? O sea, como en términos de la movilidad y específicamente de un desplazamiento forzado, pues tal cual el nombre lo dice, fue a fuerzas. O sea, no es que lo hice por gusto, no es que un día dije, ah, bueno, pues, ¿por qué no voy a México? ¿No? ujú, No, o sea, hay circunstancias bastante lastimosas y violencias, repito, estructurales que hacen necesario ese movimiento. ok, Y, y yo invitaría más bien justo a las personas,
mexicanas o no, que estamos interesadas en generar entornos pacíficos y entornos inclusivos, Ujú, justo de interesarnos por esas historias, por las personas que enfrentan esas historias, ¿no? Y que enfrentan muchos peligros y que, insisto, no es solamente desde que salen, sino la ruta que atraviesan y además los retos ahora de reconstruir, ¿no? En mi lugar de asentamiento. ujú, Y creo que desde ahí entonces podríamos empezar a ver más esos rostros y esas circunstancias que las personas han atravesado, ¿no? Y ujú. porque si pienso en lo obvio, pues a lo mejor es esto, ¿no? Desde decir, bueno, pues, ¿por qué vienen? Y no sé, ¿no? ¿Por qué vienen? ¿Por qué necesitan venir? O ¿por qué esta persona pide esto o necesita esto, ¿no? Pues tal vez justo un paso es empezarnos a preguntar eso, pero preguntárnoslo desde la empatía, desde un interés genuino, no desde el morbo, no desde el señalamiento o el juicio, ¿no? Sino Ujú, como sentir una curiosidad empática. ok. Eso me gusta, fíjate, porque sí, estaría de acuerdo contigo en una curiosidad empática. mm, en lugar de esto que le llaman como, que a mí no me gusta la palabra porque nunca la entiendo, pero que le llaman como morbo, ¿no? Que es como preguntar cosas innecesarias que podrían incomodar a una persona y que tiene que ver principalmente porque mi circunstancia es diferente y en lugar de preguntar con un interés genuino, como que lo hago de una manera que puede ser lastimosa o incluso violenta muchas veces. Por eso no me gusta la palabra morbosidad, pero creo que es algo para darme a entender, ¿no? ¿Qué tanto o de qué manera yo puedo explorar o empezar a incorporar esta curiosidad empática para entender las realidades de otras personas? En este caso, personas que se encuentran en movilidades forzadas. Y ahorita que te escucho pensaba también en visibilizar las reales. O sea, no porque no me pase a mí, Ujú, quiere decir que no existe. Pasa. ujú, ujú. Y ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, no es tampoco como, hay algo que surgió ayer, ¿no? Sí, sí. O sea, pasa, No es que es sucede. la moda ahorita el moverte de tu país. No, sucede. Entonces, Ujú, eh, a lo mejor de pronto también esta reflexión es, si yo lo invisibilizo, estar haciendo pues justo desde una realidad que está siendo muy reducida, muy particular, ujú. pero pues socialmente es un tema también muy importante, ¿no? Y que requiere también pues una respuesta social, tan solo el respeto, ¿no? A la diversidad. Sí, Ya muy sí. tomamos las otras características que mencionábamos, creo que Ujú. también una clave es ser respetuosos, ¿no? Del otro. Ok. Eh, yo pensaría incluso que qué difícil o qué poco común es hablar de respeto y de empatía, que tenemos que decirte que es algo que ejercites, ¿no? Qué tan poco común es la parte Ay, de respetar o entender un poco las realidades de los demás. Creo que eso sí lo comparto contigo en cuanto a decir, no porque no pasa en tu realidad, no existen otras, ¿no? Es un hecho, es algo que pasa, ¿no? Me tocaba hablar de trata en otros espacios y decían, bueno, es que qué tan común es y yo, es súper común, ¿no? Es algo hasta culturalmente común en muchas entidades completas, en localidades, familias. Es muy común, ¿no? Solo que en tu realidad no es algo que veas, no es algo que tú puedas notar de inmediato, pero es algo que pasa, es algo que sucede. Em, pero sí me llama mucho la atención en esto, de poder preguntarme un poco como, diablos, ¿no? ¿Qué significa cuando alguien me dice ejercita tu respeto? Significa que no es normal o no es tan natural en nosotros que tenemos que ser como invitados a, por favor, reflexiónalo, pregúntale antes cómo se llama o cómo quiere ser nombrado, que es mucho, por ejemplo, la dinámica de nuestro espacio, ¿no? Es como, pues es que no me quiero basar en tu expresión de género para nombrarte. Tú dime cómo quieres ser nombrado o nombrada y hasta dónde me quieres compartir y qué cosas no me quieres compartir. Y nosotros en este espacio, en las diversidades,
se expresan, nos hemos dado cuenta que muchas personas a veces dicen, pero como para qué, ¿no? Es obvio. Y yo, es que en tu realidad es obvio, pero hay otras realidades en las cuales es importante preguntarles cómo desean ser nombradas. Y dicen, bueno, pero es que es obvio, ¿no? Mi nombre es de hombre. Yo podría decirte que eso no es una obviedad, ¿no? Hay muchas personas que no pueden ser nombradas como quisieran o como se autonombran, justo porque tienen un nombre que no les corresponde. Y entonces es como toda una lucha de cómo te lo explico sin que creas que te lo estoy imponiendo. Eso se me hace muy, muy complicado. Ahora lo veo también que las poblaciones que necesitan o que están en esta necesidad de movimiento, también van a enfrentar estas cosas y no siempre somos sensibles ante lo que les pasa, ¿no? Regularmente es como el juicio social, el pensar que van a poner en riesgo mis privilegios y entonces desde ahí empiezo como a atacar o a repeler sin escucharles primero. Sí, sí, sin escuchar o sin cuestionar incluso ese mensaje, ¿no? De decir, ay, me va a arrebatar, ¿no? O me va a quitar, ¿no? O sea, Ujú, creo que ya desde ahí, pues eso implica una barrera, ¿no? Que dificultaría como ese acercamiento o ese canal de comunicación. Y creo que cuando te escuchaba de entrenar, creo que sí, o sea, sí necesitamos entrenar esas capacidades. O sea, creo que todos, bueno, salvo ciertos perfiles, y aquí ya lo digo como psicóloga, ujú, tendríamos la capacidad empática, pero no necesariamente todos logramos desarrollarla, ¿no? Entonces, incluso justo el respeto o un comportamiento asertivo o una regulación emocional, ¿no? O incluso ir también cuestionando y transformando nuestros prejuicios, nuestros estigmas, nuestros estereotipos, en muchos temas, ¿no? Entonces, creo que quizá sí, o sea, coincido, hay una necesidad de darme cuenta si la tengo y si la quiero fomentar, ¿no? ok, Y luego entonces, pues sí, practicarla, porque pues esto sí me va a hacer mejor ser humano, eso sí se los juro y se los prometo. Y la otra le van a abonar a la sociedad, pues algo muy constructivo, ¿no? Y creo que ujú. eso está como muy bien. Y la otra es también, pues decir, bueno, a ver, ¿qué información necesito o justo a dónde me puedo acercar o con quién para entonces preguntar, informarme? Y entonces, en base a eso también, pues, tomar una decisión, pero no solamente como en un sentido de, pues es esto y ya, no me informo y no, o sea, más bien incluso desde este pensamiento crítico, ¿no? Y Ujú. reflexivo, y cuestionarnos. O sea, creo que eso es algo que yo rescataría. Y que Moveos está de acuerdo contigo. Nosotros lo que pensamos de alguna manera cuando hablamos como de lo que implica el espacio de Moveos y cuando invitamos a la gente a comentarnos, a escribirnos, de pronto es decirles, bueno, cuestiona lo que sabes, ¿no? Es algo muy directivo dentro de este espacio y bueno, en lo cual yo comparto como colaboradora de Moveos. Es como, pues, ¿por qué no cuestionamos cómo lo hacemos? ¿No? ¿De qué manera lo estoy realizando? Yo trato como de incorporar esto y estoy como muy en el entendido de decir, bueno, me interesa saber cuál es tu intención, ¿no? Si es una intención de conocer para lastimar, aquí no, ¿no? Si es una intención de traer aquí tu odio, hostilidad para romper lazos, aquí no, ¿no? Puedes hacerlo, eres libre de ser hostil si quieres, pero en este espacio no, ¿no? Esperaríamos que aquí no. Puedes preguntar, puedes cuestionar, pero acá no permitimos que lastimes, ¿no? Y la persona se puede expresar libremente, pero hay espacios, ¿no? Y aquí es como, aquí no, ¿no? Puedes cuestionar lo que decimos totalmente, puedes replicar lo que decimos o la propuesta del conocimiento, pero la intención siempre va a ser que eso aporte. Ese cuestionamiento es para aportar. Y creo además que estamos en un contexto ahora, pues, en este marco de una contingencia, ¿no? Pues Ujú, sanitaria y mundial, y que creo que ha durado más de lo que muchos hubiéramos imaginado meses atrás. Creo que en este contexto hace, no sé si triple o hasta más necesario
pues ser promotores de entornos pacíficos, Ujú. de entornos empáticos, porque creo que el mundo y esta contingencia nos está dando también una gran lección y seguramente vendrán otros retos, ¿no? Conforme estas medidas también preventivas vayan avanzando. Claro, sí, va a ser muy interesante esto. La contingencia, nosotros, o yo creo que es una crisis tan importante que de pronto nos muestra cuál es la estructura desde la cual nos relacionamos, ¿no? Habrá quien le permite sacar su hostilidad con la mayor justificación y habrá quien está en pos de, es complicado, pero voy a reflexionar sobre mis relaciones, a reflexionar cómo me llevo con el otro, desde dónde lo trato y digo, eso está padre, ¿no? Habrá personas que traemos el coche equipado para quizá poder cuestionar y hacer algo de eso y habrá otras personas que no, que les da la oportunidad de violentar, lastimar, hostilizar sus relaciones y vaya, es de eso de lo que están hechas sus realidades. Es lo que yo de pronto pienso, ¿no? Digo, ay, bendita contingencia ha sacado nuestro verdadero ser y para muchos los espanta y para otros es, mira qué padre, ¿no? Soy capaz de crear, soy capaz de hacer, soy capaz de, mira, esta gente se llama mi familia, resulta que tengo 3 primos viviendo aquí y yo no lo sabía, ¿no? Y eso está, a mí no se me hace padre, pero hay otros espacios donde no siempre se puede. Entonces, eso estoy en el entendido de que hay diversidad de realidades, así como hay diversidad de expresiones. Y eso me parece que es lo que rescataría de la charla de hoy contigo, ¿no? ¿Qué puedo empezar a hacer para escuchar otras realidades y ver qué me encuentro? Y yo quisiera cerrar Ujú. con esta metáfora que no es mía, la escuché igual y la vi en redes respecto a este marco de la contingencia, de no estamos en el mismo barco. O sea, decir que estamos en el mismo barco es una falacia. Más bien estamos frente, si quieren, pues al mismo reto, al mismo desafío, pero no todos estamos en la misma barca, ¿no? Justo, a lo mejor habrá quien está en yate y habrá quien está sobre una tabla. Entonces, ser empáticos, ser sensibles respecto a ello y en ello también sumo justo el tema de la movilidad, ¿no? Porque esas necesidades de un desplazamiento en búsqueda de un espacio seguro no se pausaron, ¿no? Solo porque existe el COVID. Y además, justo como estos temas de los retos que nos presenta esta contingencia, hace más necesario pues esta mirada hacia la humanidad más que a una nacionalidad, ¿no? Entonces, Mm, dejaría esto y, y también los invitaría a esta curiosidad empática. ok. Quedan invitados, todos quedan invitados, ¿de acuerdo? Pueden rechazar la invitación, pero están invitados. Pues sí, me parece una gran forma de cerrar el espacio del día de hoy. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero creo que ha sido una plática bastante rica, diría yo. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Recuerden que pueden dejar comentarios, decirnos qué opinan. Les estuvimos presentando algunas preguntas. ¿Qué es lo que ustedes creen de este fenómeno? ¿Cómo creen que juega la sexualidad, el género dentro de estos espacios no siempre visibles o no siempre promovidos? Entonces, déjenlos ahí. Nosotros les daremos seguimiento y esperamos, bueno, también que si nos acompañas en nuestras siguientes temporadas vamos a ser muy felices porque hay muchos temas que decir al respecto y también haces un chorro de cosas y eso también es muy rico saber que hacemos más allá de nuestra chamba, ¿no? Que somos humanos, que vemos realidades desde la humanidad, eso está bien padre. Entonces, bueno, sería todo, muchachos, por Es que el día este de fue hoy. nada más como el arranque. Yo sé, Pero siento esto que fue la falta como mantequilla. volumen 2, volumen 3, pero bueno. Estoy de acuerdo. Siempre nos falta tiempo en este espacio para hablar de tantas cosas, pero bueno, habrá otros momentos en los que nos vamos a acercar. Bueno, veremos cuándo lanzamos la segunda temporada y seguramente vamos a decirte, Anabel, por favor, queremos que vengas aquí. Entonces, también díganos si les gustan nuestros invitados, sí, qué opinan de lo que platicamos hoy con Anabel. Y bueno, eso sería como todo por el día de hoy. Yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, Anabel, y bueno, de parte de Moveos también estamos muy agradecidos.
porque era un tema que necesitábamos tocar, ¿no? Por más delicado, complicado que fuera, era algo que queríamos hablar, de todas las otras realidades que existen y que no siempre nombramos porque, en efecto, creemos que la pandemia detuvo todo y parece que no es así, ¿no? Hay muchas cosas que siguen y van a seguir funcionando con o sin pandemia, con o sin dinero, con o sin lo que sea, van a seguir funcionando. Entonces, te agradezco mucho que hayas estado acá con nosotros y que espero que te hayas sentido cómoda en este espacio. ¿Algo final con lo que tú te quieras despedir de nuestro público? Pues agradecer el espacio y pues invitarlos a asomarnos a la construcción de entornos pacíficos y a una curiosidad empática, ¿no? Muchas, Gracias. muchas gracias. Yo, bueno, me despido y bueno, vamos a dejar aquí sus datos. Entonces, muchas gracias, Anabel. Yo, muchachos, acá les voy a dejar los datos de bueno, el programa Casa Refugiados también, por si quieren buscarlo, por si quieren checar qué cosas hacen, en dónde los puedo encontrar, cómo puedo apoyar. Si yo quizá conozco a alguien que está en una circunstancia que lo necesite, bueno, ahí van a poderlos checar. Este es nuestro hashtag de Moveos, se exprésate con Moveos. Recuerden que esto es Las diversidades se expresan. Ella fue Anabel López. Ella es una humana y psicóloga también, muy, muy humana, y es una persona comprometida con generar cambios ante la injusticia social. Ese es su título, como ven, cualquier cosa. Ahí están los datos, programa Casa Refugiados, échenle un ojo para que vean qué pueden hacer, cómo pueden aportar, cómo pueden ayudar. Y bueno, por mi parte es todo. Nos vemos la siguiente semana con nuestro cierre de temporada a cargo de mi compañero Alberto Ángeles. Estaremos con otra entrevista muy buena. Ustedes no saben lo que es esa entrevista. Va a estar buenísima. Por mi parte es todo. Esto es Las Diversidades se expresan. Mi nombre es Gabriela Espinosa y nos vemos la próxima semana. Chao.